En esta mañana, en el nombre de Jesucristo, nos arrimamos, Señor, a tu presencia para que tu palabra nos abra el corazón. Y, Señor, tú seas a través del Espíritu Santo que nos convenza, porque nuestro tiempo en esta vida es pasajero. Y porque el estar aquí es señal de que tenemos vida. Ayúdanos a aprovechar este tiempo, a poner atención, a dejar que tu Espíritu Santo hable en nosotros y que también nosotros nos dispongamos a aplicar lo que aprendemos. Gracias, Dios, porque tú eres bueno. Dirige no solamente tu palabra en este lugar, sino en todo el mundo, en cada congregación que está impartiendo tu sana doctrina, y que seas tú glorificado en estos tiempos tan difíciles que se están viviendo y que la maldad se incrementa tal como tú lo explicaste en el Evangelio de Mateo. Gracias, Señor, porque estamos avisados y queremos que tú nos hables hoy en esta mañana. En nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Uno de los salmos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. A eso se le llama se me fue la palabra. Es la voluntad general de Dios, el hablar de Dios general en la naturaleza. Entonces todos nosotros escuchamos la voz de Dios a través de la bendición. Y yo veo a los agricultores muy contentos cuando llueve bien y van a cosechar mucho. ¡Oh, qué contentos se ponen! O cuando hay un rico sol para ir a la playa. ¡Oh, qué bendición! Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces la revelación general la estamos viendo a través del solo aire que respiramos. Es una maravilla que el aire que respiramos nos da vida. Quiten el aire, verán cómo nos morimos. Entonces, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y esa es la revelación general. Dios nos habla a través de la revelación general. Pero también podemos ver cómo Dios nos habla a través de otras maneras. Y una de ellas es Jesucristo. En el libro de Hebreos, en el capítulo 1, dice así, verso 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres y por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Me detengo aquí para llegar a este momento en que Dios habló de muchas veces. Y la primera vez que habló fue con su creación, Adán y Eva. Y les dijo: miren, pueden comer de todos los frutos de los árboles que hay en el huerto, excepto de uno. Entonces Dios habla. Dios habla y se comunica. Y es claro, Dios no es enredoso como los predicadores. Dios habla y dice: aquí estoy y quiero que hagas esto. Adán, hazlo. Se dirigió a Adán. Adán tuvo que dirigirse a su esposa, a Eva. Y Eva supo, porque le contestó perfectamente a Satanás. No es cierto. Dios no dijo eso. Ella corrigió, sin embargo, fue muy débil y fracasó e hizo fracasar a Adán. Dios habla y luego manda a los profetas y los profetas nos hablan. Y ustedes pueden ver los profetas que están ahí hablando a través, como está la división, que a veces hemos escuchado profetas mayores, profetas menores, y Dios sigue hablando. Porque el pueblo de Dios está terco, está cerrado. Dios no es confuso ni confunde a nadie. Dios es un Dios de orden y habla, pero no les importa. Bueno, Dios tiene que hablar de muchas maneras, y la última forma en estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo.
y por quien asimismo hizo el universo. Entonces vemos aquí que Dios habla, Dios nos habla. Y la semana pasada aprendimos que Dios nos reconcilia. ¿Y qué bendición es ser una persona reconciliada? Miren, no tenemos que temer al infierno, a la separación de Dios eterna. No, ya no, porque Cristo nos ha librado de toda la condenación que hay aquí. Y ese es un gozo. Pero me preguntaba en la semana, ¿cuántos de los que estamos aquí, reunidos, gozando de esa maravillosa reconciliación, podremos ir a llevar un mensaje de reconciliación a otros? ¿Cuántos? Y llevar un mensaje claro, un mensaje basado en la voluntad de Dios. No un mensaje basado en tu pastor o en tu canal de YouTube o en tu percepción humana. No. ¿Cuántos de nosotros podemos llevar la palabra de reconciliación a otros? Entonces Dios nos habló a través de su Hijo. Y su Hijo dice, ustedes también vayan, como el Padre me envió, así también los envío. Entonces Dios no quiere cristianos mudos. Dios no quiere una iglesia que se congrega, se sienta, se felicita, ofrenda y se va. No quiere eso. Además de eso, quiere una iglesia que comparte el Evangelio. Y pues allí es donde opera la libertad que tuvo Adán y Eva y la libertad que tenemos ahora. Entonces yo puedo ver aquí que nos da el ministerio de la reconciliación y Dios nos habla. Y quiero citar a un escritor cristiano que se convirtió, un abogado que quería destruir la fe cristiana, se llama Josh McDowell, y escribió en su libro, inspirado por Dios, refiriéndose a la Biblia, dice: la comunicación en esta generación es cada vez más mayor, debido al internet, las computadoras y los teléfonos inteligentes. Una investigación en eMarketer hecha en Estados Unidos en 2014 reporta: Facebook tiene cada mes 1.150 millones de usuarios activos comunicándose. Somos 8.000 millones de personas existentes en el mundo. Pues miren, 1.150 millones de usuarios están comunicándose a través de una red. Pero se hace una pregunta y nos la hace a nosotros: ¿será una verdadera comunicación o solo es mucho ruido? ¿Qué es la comunicación? La comunicación es cuando tú estás en una relación hablando, te están escuchando y te están contestando a lo que tú estás diciendo. La comunicación no nomás es decir buenos días, Dios te bendiga. La comunicación implica preguntar cómo estás. Y la persona puede decirlo cómo está. Y dice la verdad, no miente. Y luego, si está en problemas, el que recibe el mensaje dice: te puede haber algo, y lo dice en serio. Y entonces ahí opera el que podemos acercarnos a las personas. Pero esto no sucede. Sucede que hay personas que se llenan con decir hola, buenos días, y ya, es todo. Y se van rápido a su casa. Bueno, eso Dios lo está viendo, pero en el Facebook y en esas situaciones de redes sociales como Twitter y otras cosas más, se habla mucho. Y también sacaron estadísticas que no puse aquí, que en Estados Unidos hay muchos menores de 12 años también comunicándose y usando. Pero la pregunta ¿es verdad la comunicación del ruido? Vamos a explicar qué es ruido. Ruido es aquello que no se entiende, aquello que causa estorbo en la comunicación, aquello que enfada, aquello que molesta. Y ustedes y yo podemos ver cuando entramos a esas situaciones, pues, ¿qué quiso decir? No entendí. Y puras palabras mochas, puras imágenes sugestivas de algo, pero no hay nada. Y algunos, inclusive lo que ponen, dicen: yo no quería que se viera eso y que lo entendieran así, porque yo no quería decir eso. Sin embargo, la comunicación, acuérdense que tiene
Uno que emite, otro que escucha un mensaje, y la interpretación del mensaje depende de quien la escucha. Entonces, también dice una afirmación de un mandó: las palabras son importantes, y las palabras inspiradas por Dios en las Escrituras son las más importantes de todas. Si Dios habla a través de su palabra, que tenemos maravillosamente en nuestro idioma, en muchas versiones, y que se está distribuyendo por todo el mundo, y que la palabra de Dios llegará hasta los fines de la tierra, y cuando llegue la palabra de Dios, el Evangelio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Tenemos una oportunidad ahorita para escuchar a Dios. Dios nos llama, Dios nos habla. Pero ¿qué nos está diciendo? Eso es algo que tenemos que pensar. Y repito, cuando alguien no quiere aprender, no quiere escuchar, no quiere tener una relación, simplemente, como decimos ahora, desde el avión, más le hacen, hey, hey, oh, hey. Y si le preguntas, ¿qué te dije? Ah, no, repíteme, por favor, la pregunta. Porque no te puse atención. Pero hasta que lo descubres. Dios no quiere que le demos el avión. Dios no quiere que le hagamos así como, está bien, Dios no viene a entretenerte al templo. Dios no viene a que tú te sientas bien porque llegaste, porque te sentaste, porque aprendiste algo. No. Dios quiere que transforme tu vida con su Espíritu Santo, con tu palabra. De ahí que algunas personas quieren afiliarse a los templos como si fueran clubes. Aquí se meten, ¿qué tengo que hacer? Pues mira, hacemos esto, yo también lo quiero hacer. Y esto llega al colmo a que algunos que no son cristianos inclusive quieren tocar la alabanza, porque saben hacerlo. Algunas personas se les mueve el corazón y quieren ayudar, sí, porque lo pueden hacer, pero su corazón no está con Dios, no está oyendo a Dios. Dios llama, Dios nos habla con nosotros. Entonces hoy debemos poner toda nuestra atención para entender un verdadero significado de su palabra, creerla, esforzarnos en obedecer, y ahora sí vamos a entrar al mensaje, entrar al reposo de Dios por su gracia en Cristo Jesús. Y cuando hablamos del reposo, para que lo entendamos más claro, vamos a tratar de leer el Salmo 95, 7 al 11. Y este salmo nos va a dar el contexto de lo que estamos comentando. El pueblo de Dios no entró en su reposo. ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a la salida del pueblo del país de Egipto, de la esclavitud, y a la tierra prometida. No entraron a su reposo, no entraron a la salvación que Dios había provisto. Pero vamos a ver por qué. Y este nos habla a nosotros. El Salmo 95, 7 al 11. Dice así: porque Él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron nuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación, y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Dios se enoja. Dios nos habla, pero quiere que le hagamos caso. ¿Y yo cómo puedo saber si una persona está haciendo caso? Pues porque escucha las cosas de Dios y las hace, ¿verdad? ¿Se fija? ¿Cómo sabes si me escuchaste? Pues por el hecho que obedeciste. Y vivimos una cultura de que a mí me interesan las cosas como yo quiero. Si no me satisface este lugar, me voy a otro. Bueno, entonces yo puedo ver aquí acerca del reposo en este Salmo 95, y dice: su pueblo no escuchó su voz. Ahora estamos en una situación de que ya nada es malo. Ya nada es malo. Pues, ¿qué tiene que lo haga? Todo lo hace. Y hemos hablado de situaciones que pegan a nuestro ego, a nuestro sentirnos bien, a nuestra libertad.
Y hablamos del vestido, hablamos de los tatuajes, hablamos de las palabras que se dicen ahora, hablamos de todo aquello que yo soy como soy y por qué te metes en mi vida. Bueno, Dios nunca nos hizo para nuestra propia gloria y para que nos digan, oye, qué bien te sientes, síguete sintiendo bien. Ahora si sientes ganas, pues haz lo que tú quieras. No, Dios no nos hizo eso. Nos hizo para su gloria. Y entonces podemos pensar, y en este pasaje que dice, y divagó en sus propios pensamientos y pereció en el desierto. Una persona que no quiere hacer la voluntad de Dios, miren, está anunciado que Dios lo va a juzgar. Porque no se trata nada más de oír, no se trata nada más de que mi conciencia me dice que esto puede estar mal, pero yo digo, si la sociedad lo hace y la iglesia lo practica, lo voy a seguir así. Y la conciencia llama al corazón. Ellos no quisieron oír por su pecado. Entonces, Dios nos está hablando ahora a nosotros. Nosotros decidimos si le escuchamos, ¿verdad? Y obedecemos por medio de Jesucristo para vivir por Él, por Jesucristo, por la eternidad. O sea, ¿qué serio es esto? Y un ejemplo claro es cuando una persona está dentro de la casa y depende de la autoridad del papá y la mamá, y ahí tiene que obedecer. Honra a tu padre y a tu madre, tienes que obedecer en tu casa. Pero llega un momento en que se van a estudiar a otro lugar, a otro país, a otra ciudad, no sé, y ahí es donde se prueba lo que aprendieron y qué tanto escuchan a Dios. Entonces uno tiene que pensar, Dios no quiere ser el detective o el policía nuestra. Dios nos ama y quiere que lo obedezcamos por amor. Ni a Adán y Eva, ni a ellos los cuida como policías. Entonces cada quien puede hacer lo que quiere. Y Dios espera que le obedezcamos por amor. Dios nos llama, Dios nos habla y nos quiere decir, hey, aquí estoy contigo. ¿Por qué estás haciendo eso? Y uno dice, sí es cierto, estoy cayendo en la tentación. Dios nos está hablando. Y dice, aguas, porque puede ser que no seas un verdadero convertido. ¿Y qué quiere decir? Que no es que el cristiano nunca peque, no, eso es imposible. Pero es un cristiano que no sigue practicando el pecado todos los días. Y que si le dicen esto está mal, lo interioriza, lee la Biblia, piensa, ora y dice, es cierto, está mal. Y lo cambia por una relación personal con Dios. Y necesitamos que cada cristiano sea un cristiano que se relacione con Dios, y este es el propósito de la palabra. Dios nos habla, ¿y para qué nos habla? Para salvar. Y vamos a ver aquí solamente el verso 12 de Hebreos, donde estamos ahorita. Vamos a enfocarnos en eso. Hebreos 4:12, y dice la palabra de Dios. Entonces yo quiero que ahorita nos piquemos, pensemos en Dios. O sea, voy a conocer un poquito de Dios. Ahorita la parte de este verso 12 es Dios. Entonces me voy a presentar delante de Dios, y dice ahí en el 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y esa es la primera parte. La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios viva? Miren, es muy sencillo. Dios está vivo y su palabra es viva también. Y cuando Dios nos habla al corazón, tenemos que escuchar con atención y tenemos que pensar, estoy pecando, estoy desobedeciendo, estoy errando en el blanco. Compartimos la palabra de Dios en diferentes lugares. Y uno de ellos ayer confesó y dijo, cuando yo llegué aquí no quería saber nada de Dios. Y he estado escuchando, más a fuerzas que de ganas, pero ahora me agrada escuchar. Ahora le entiendo más. Haga de cuenta que ahora tienen Biblias, abro la Biblia y como que me habla cuando la leo. Me dice algo a mí siempre. Esa persona cambió su vida. Es una persona que participa. Dios nos habla. Es viva su palabra. Y su palabra, decir viva, es quema, ayuda o también
juzgan. Y el pueblo de Dios escuchó. Sean fieles. Y no quisieron. Murieron en el desierto. Sí sabían eso, ¿verdad? Y por eso hay muchas personas que dicen ahora conocer a Dios, pero hacen su voluntad. Se brincan todos los mandamientos a Dios y por haber, y siguen diciendo que creen en Dios. Y eso es una falsedad. Entonces dice aquí, es viva y eficaz. Cuando hablamos de eficaz, hablamos de que se cumple. Y decir, ¿qué tan eficaz es esto? Dice uno, 80, 90, 100%. O sea, ¿qué tan eficaz se mide de lo que se quiso hacer, cuánto se hizo? Yo les quiero decir, el 100% eficaz la palabra. Entonces nos está hablando Dios, nos está llamando, nos está diciendo las cosas, y si hacemos lo que dice, todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Y todas las veces. Ahora, que no salga como queramos, ese es otro asunto. Porque los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Y Él no va a hacer que nosotros estemos felices porque nos hacemos caprichos. No, Él dice las cosas son así. Entonces yo puedo ver aquí claramente, es viva porque transforma las vidas, es eficaz porque hay resultados, y luego dice es más cortante que espada de dos filos. Las espadas con dos filos pues son como las dagas, más grandes, ¿verdad? Tienen filo para abajo. ¿Y qué es lo que hacen? En la lucha que se usan estas allá, a los soldados que los usaban, era para darle para acá y para acá, y que cortara, acabar, terminar con toda la vida, con toda la respiración, con todos los latidos del corazón. No era un juego, no era nada más así, jugar espadazos y jugar, no, era enterrar y destruir. Y la palabra de Dios eso quiere hacer en nosotros. Dios nos habla a través de sus palabras para destruir todo pecado oculto en nosotros. Porque ahí dice que en el 4:12 dice, más cortante que todas las espadas de filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay parte de nuestra vida que no penetre la palabra. Ahora, si la hay, es porque yo la blindé, porque yo puse ahí, aquí no te metes, Dios, a mí no me tocas. Pero ¿qué podemos decir con sinceridad? ¿Jesús es mi Señor? No, somos unos hipócritas. Miren, el pecado está abunda en todos los sentidos. Entonces cuando yo siento que Él me está queriendo cambiar, me está hablando de un asunto de mi vida, y yo no quiero, hermanos, yo no quiero. Entonces yo estoy diciendo, soy como el pueblo de Israel. Me habla y no quiero. ¿Y qué me espera? Bueno, pues no me espera nada bueno. Hágase tu voluntad en la tierra, como se hace ¿dónde? Y entonces quiere decir que nuestra vida aquí debe ser una vida maravillosa. Es como estar en el cielo. Es como decir, hola, ¿cómo estás? Pues cansado. ¿Por qué estás cansado? Porque estoy cuidando a mi mamá, a mi papá, a mi hermano. Ah, caray. Yo estoy mejor que tú de cansancio. Yo te puedo ayudar. Dejo mi paseo, dejo mi descanso para otro momento. Vete tú a descansar. Ese es el reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Estás triste? ¿Por qué estás triste? Bueno, yo puedo hacer algo por ti, claro que sí puedes hacer algo por ti. Ora. Llévame a tal lugar. Ese es el reino de los cielos aquí. Dios nos habla al corazón y no nos hagamos sordos. ¿Verdad? Alguien me ha dicho que no te hagas pato. Te estoy hablando. Y cuando yo decía, pues, ¿por qué será que yo no sé dónde viene? Voy a tener que decir, no te hagas pata, te estoy hablando. No te hagas pata. No, nunca se dice te hagas pata. Bueno, pero en realidad quiere decir no me estás obedeciendo. Oyes, pero no obedeces. Y el pueblo de Dios andaba con Dios, tenía el tabernáculo en el desierto, adoraban a Dios, los sacerdotes estaban ahí, pero no obedecían. Entonces, Dios no quiere eso.
penetra hasta que no hay parte que se esconda de Él, porque Dios ve todo. Esa es la parte de Dios. Ahora el 4:13. Vamos a la parte humana. Ahí donde estoy yo. No hay cosa creada en mí. No hay nada en mí que no sea manifiesta en su presencia. Todo lo que yo soy es visible ante los ojos de Dios. Todo lo que yo soy es visible ante los ojos de Dios. Una semejanza pequeñita es cuando alguien viaja por avión y al llegar al aeropuerto pasa su maleta y la va a revisar una cámara, ¿verdad? Y usted cree que está bien. Y luego pasa su maleta, usted lo pasa por otro lado y luego dice, venga para acá, abra su maleta. ¿Por qué? Usted trae algo, no debe tener algo. Y ahí la decomisa. Depende de lo severo que sea la violación a la ley, pues es el trato que le van a dar. Simplemente de agarrar algo y tirarlo a la basura en ese momento, o si es un arma, pues detenerlo. Dios mira mejor que esas cámaras de aeropuerto. Dios nos está revisando a cada momento. Él sabe lo que yo estoy pensando de ustedes. Él sabe lo que ustedes están pensando de mí. Él sabe lo que yo quiero hacer con ustedes. Y Dios sabe qué quieren hacer ustedes conmigo. Y todos nosotros tenemos la libertad para decidir qué voy a hacer. Entonces, no hay cosa que no se manifiesta en su presencia. Todo Dios lo ve. Entonces, el reino de los cielos está entre nosotros y estamos tranquilos, ¿verdad? ¡Mago! ¡Mago! Y bueno, ahí aparece. Está bien. Pero no es aquella cosa de mago, o sea, con sospecha, no es eso. Porque el reino de los cielos se vive. Y bueno, todas las cosas están totalmente descubiertas ante Él. Todo, no hay cosa que podamos cubrir. Entonces no podemos ocultar nuestras intenciones, nuestros pensamientos, no hay nada que podamos ocultar. Nada, ni el más mínimo idea. Ese arranque de enojo que tenemos de repente, Dios lo vio. Dios sabía que Judas le iba a entregar y le amó hasta el final. Nosotros debemos ser como Jesús. Y a veces nos damos cuenta que hay alguien que quiere hacer algo. Bueno, hay que amarlo. Pero es que es tu enemigo, hay que amarlo. ¿Se dan cuenta? Dios nos habla. Y cuando nos habla, nosotros tenemos que escuchar. Miren, hermanos, nosotros tenemos esta oportunidad de libertad para estudiar su palabra. Pero no solamente aquí en la congregación, no la desaprovechen. Reúnanse todas las poquitas veces que nos reunimos, pero diariamente en su casa reúnanse con Dios y escuchen su voz, con su palabra, con su vida. Y no solamente la escuchen para ustedes, escuchen la palabra, hablarle a otros de la reconciliación que Dios tiene. Bueno, podemos ver el último punto de Hebreos 4:13, daremos cuentas de todo. Esta es una situación así como registrar. Hay algo que está llevándose, dicen, el récord de todas las cosas que tú haces. El archivo, ahí está. Y ahora hasta los vehículos más modernos tienen una caja, una computadora que registra la velocidad, los frenones, si te pusiste el cinturón, si te sale un adecuado, ya los hay. Como las cajas negras de los aviones. ¿Y qué hace cuando pasa? A revisar la información que está ahí archivada. Cuando lleguemos a la presencia de Dios, tendremos que dar cuentas de todo lo que hicimos. ¿Por qué no ayudaste? ¿Por qué no hiciste la voluntad que yo te había propuesto en mi palabra? Yo te hablé, tú dijiste que sí escuchaste, pero ¿por qué no lo haces? Conclusión, Dios nos está hablando por medio de Jesucristo, Hebreos 1:3.
Y Jesucristo dijo, yo ya no voy a estar con ustedes, pero les voy a enviar el Consolador para que esté con ustedes. El mundo no lo puede recibir porque no lo conoce. Pero el Espíritu Santo estará con ustedes hablándoles. Y eso quiere decir algo. Como yo leo la Biblia, y llega un hermano pastor muy sabio, uno empezó a espiritualizar todo, dijo así, es que el Espíritu Santo me dice que yo debo hacer algo y me lo dice. Y el otro pastor le dijo muy tranquilamente, le dijo, hermano, el Espíritu Santo usa la Biblia que usted leyó, los pasajes que usted leyó, y se los trae al recuerdo. Entonces cuando usted dice, el Espíritu Santo me habla, no es tan espiritual, es un trabajo que leyó usted la Biblia antes, y sí, espiritualmente, Dios le hace recordar su mensaje y usted lo empieza a vivir. Por eso muchos de nosotros, cuando nos preguntas, ¿vas a ir? Así de repente decimos, si somos imprudentes, decimos, sí voy a ir. O al revés, decimos, no voy a ir. Pero el corazón nos habla y dice, debes de ir. O no debes de ir, ¿no? Seguro algo que nos está invitando. Entonces, Dios nos llama, nos habla. Y uno tiene que hacer lo que quiere. Con su Espíritu Santo, con esa reserva de palabra que tenemos ahí. Escuchemos atentamente su voz y no endurezcamos nuestro corazón. Ese es el punto. El corazón se endurece. Me encantan las nueces de cáscara de papel, porque se pueden romper la cáscara hasta con las manos. Pero esas cáscaras que tienen una muy dura, a veces se quebran hasta los dientes queriéndolas abrir. Entonces uno tiene que pensar, no endurezca tu corazón. ¿Qué significa? El pecado es lo que no endurece. Entonces, hey hermanos, llevo la Biblia, luego voy al gimnasio, luego tengo un paseo, luego tengo mucho trabajo, luego no puedo. Y la persona dice, resulta que se empieza a complicar su vida. Y entonces dice, ayúdeme por favor, pastor, hermano, ore por mí. Pues sí, ya estás en problemas, ¿verdad? Ahora buscas a Dios. Sí tenemos tiempo, no nosotros bueno. Entonces, evitemos que su corazón se endurezca debido a la incredulidad por el pecado. Dios nos salva por medio de su gracia en Cristo Jesús mediante la fe, en su sacrificio hecho en nuestro lugar. Nosotros no somos salvos por obras, somos salvos por la fe en Cristo Jesús por su gracia que nos da la salvación. Pero fíjense cómo termina diciendo Santiago, que seamos oidores y hacedores de su voluntad. Entonces nuestra parte es oír y hacer. Hermanos, tenemos una gran responsabilidad. En la familia son los primeros que dan testimonio de nosotros. La familia habla de nosotros. Mi familia les puede decir cómo soy, cómo hablo, qué hago cuando voy. Su familia puede dar testimonio de ustedes. Y estamos hechos para dar buen testimonio, hablar de Jesucristo, para que se reconcilien con Dios. Pero cuando somos confusos, entonces no tenemos un buen testimonio. Entonces aquí Dios está hablando con nosotros y decimos, no quiero hablar. Ahí nos vemos, adiós. No me digas nada, adiós. Bueno, pues dicen, ¿cómo? ¿Se fue? ¿No quiere ir? No quiere ir. ¿Ustedes creen que Dios, para las cosas buenas, cerremos nuestros oídos? En multitud de consejeros se sabiduría. Voy a invitarles a ponerse de pie y a orar. Dios nos habla. Y si Dios está hablando a ti, yo no sé qué te está diciendo, porque la oración de Dios es contigo personal. Dios habla y quiere una relación personal contigo. Él quiere que le digas tiempo. Tienes que tener apartado para escuchar su voz a través de leer la Biblia. Para que tú tengas tiempo y sinceridad para hablar con Él a través de la oración.
Dios te está hablando. Dios me está hablando. Y Dios no es un Dios consentidor, que satisface los caprichos de un niño como sus papás a veces lo hacen. Déjalo que haga lo que quiera, Dios no es así. Dice, te estoy hablando. Todos los días te hablando. No sé qué de nosotros queramos dejar de hacer que Dios ha dicho, déjalo de hacer. Y Dios, a través de su Espíritu Santo, nos va a guiar. Esto es lo que Dios quiere. Su palabra viva que nos transforma. Que yo lo escuche y mi relación sea con Él. Yo no tengo que vivir para quedar bien con ustedes. Tengo que vivir para quedar bien con Dios. Y al quedar bien con Dios, ustedes también van a quedar bien con Dios. Y nos vamos a ver bien todos. Vamos a orar. Padre, en este momento te damos gracias porque tú nos conoces y nos hablas al corazón. Porque tu mensaje no es un mensaje para el aire o para publicarlo y que sea un mensaje vacío, sino un mensaje que transforme la vida de cada uno de nosotros. Te damos gracias, Dios, porque nos has permitido vivir hasta el día de hoy. Te pedimos que podamos ser oidores y hacedores de tu voluntad. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, nos amas y no te has separado de nosotros. Estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y todavía no llega el final de los tiempos, sino estás con nosotros. Gracias por tu paciencia, por tu amor, por tu ayuda. Gracias, Señor, porque tú nos usarás a cada uno hablando primero en su corazón para que luego nosotros hablemos a otros del mensaje de salvación y los traigamos a tus pies. Gracias en esta mañana, te damos a ti toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos.